a más de los que escucharon el mensaje el domingo. Pero bueno, esas son decisiones muy, muy personales, ¿no? Cuando uno de verdad quiere comprometerse con Dios, cuando uno quiere pues corregir a veces los deslices que tenemos, pero pues que usted esté aquí es una señal de que le quiere echar ganas, y eso me anima. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido bendiciones también para aquellos que le obedecen y que dicen: Señores, reconozco que es tiempo de servirte, reconozco que es tiempo de esforzarme por servirte y por seguirte. Y precisamente el mensaje de hoy se titula Las bendiciones y las promesas que vienen por obedecer a Dios. Y acompáñenme rápidamente a Esdras capítulo 5, versículo 1. ¿Se acuerda que el domingo estábamos viendo cómo el Señor, a través del profeta Ageo, le dijo a su pueblo: todavía no es tiempo de que me sirvan? Y que todavía el pueblo le dijo, después de más de 14 años de no estar sirviéndole y de no preocuparse por sus cosas, el pueblo todavía le contesta: no, todavía no es tiempo. Pero el Señor les vuelve a llamar la atención, les llama a corregir sus caminos. Y mire, Dios había bendecido a esta generación que regresó a la tierra de Israel, a la ciudad de Jerusalén, con 2 hombres con un corazón para el Señor, imperfectos ciertamente, porque ellos también se desanimaron y descuidaron la obra del Señor, pero cuando escuchan la voz de Dios hablarles claramente, reaccionaron. Y fíjese la manera en la que reaccionaron aquí en estos versículos que vamos a leer en el libro de Esdras. El día de hoy vamos a estar entre el libro de Esdras y el libro del profeta Ageo para que los vaya separando. Ok, Esdras capítulo 5, versículo 1. Dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Fíjese el versículo 2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. ¿Qué es lo que encontramos? Que cuando Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesús es otro nombre para, bueno, una variación que hay en el español para el nombre Josué. Josué era el nombre del sumo sacerdote, hijo de Josadac. Cuando escuchan a los profetas dicen: ¿es cierto? Sí, es verdad. Hemos descuidado la obra de Dios. ¿Qué les dijo el Señor? Vayan a cortar cedros al Líbano y pónganse a trabajar en mi obra. ¿Y qué hicieron ellos inmediatamente? Al Líbano. Vamos a trabajar en la obra del Señor. Los líderes de la nación atendieron a las palabras del profeta y se ponen a trabajar. Váyase al libro de Ageo. En el capítulo 1, en el versículo 15, nos dice que la obra de reedificación del segundo templo comenzó en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Esto es en nuestro calendario actual. Aproximadamente el 21 de septiembre del año 520. ¿Se acuerda en qué año se frenó la obra de construcción?
en el 536. Para este momento son ya 16 años. Pero pues Dios está dando una nueva oportunidad y los líderes de la nación dicen a trabajar. Y el 21 de septiembre del 520 comienzan a reedificar. Ahora sí, vaya al capítulo 2, ahí en el libro de Ageo, y vamos al versículo 1. Es una bendición lo que vamos a leer. La verdad es un pasaje bien bonito el que vamos a leer. Esta es la introducción al pasaje que vamos a leer. Versículo 1, ahí en Ageo capítulo 2. Dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, y aquí vamos a hacer una pausa porque aquí hay algo que necesitamos analizar. El día 21 del mes séptimo es el 17 de octubre de este mismo año, el 520, y Dios escogió esta fecha para volverle a hablar a su pueblo a través del profeta Ageo con varios propósitos. Bueno, la fecha con un propósito en particular. Esta era la última fecha, el 17 de octubre del 520, fue el último día de la fiesta de los tabernáculos. No fue casualidad que Dios volvió a hablar en esta fiesta. En esta fecha, Dios la elige esta fecha porque es justo la fecha en la que Salomón consagró y dedicó el templo que él construyó. Y Dios elige esta fecha, la misma fecha en la que Salomón consagra y dedica su templo, el primer templo, porque es una señal para la nación de la continuidad o continuación más bien de su proceso de restauración. Dios está diciendo, yo veo su buena actitud, veo que quieren cambiar, yo voy a continuar el proceso de restauración. Acuérdese que Israel está pasando por un proceso de restauración, y lo mismo sucede con nosotros cuando Dios ve la buena disposición. Él dice, yo veo lo que estás haciendo, yo voy a continuar la obra que empecé en ti, y yo te voy a dar las fuerzas para avanzar. Y el que Él volviese a hablar, estamos hablando de que han pasado aproximadamente 3 semanas desde que Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote, y la nación escucharon las palabras de Ageo y dijeron, vamos a cambiar. 3 semanas después, más o menos, el Señor vuelve a hablar, y esto también tiene un simbolismo, porque el que el Señor hablase nuevamente implicaba que Él los había perdonado y que Él aprobaba la obra que ellos estaban comenzando. El peor de los castigos que puede recibir el pueblo de Dios es que el Señor guarde silencio. Es lo peor que nos puede pasar. En una ocasión, Martín Lutero, en su libro La libertad de un cristiano, habla precisamente sobre esto, que la peor plaga que puede venir sobre el pueblo de Dios, el peor azote que puede venir sobre el pueblo de Dios, es que Dios no hable. Pero la mayor bendición que puede venir es que Él dé instrucción, que Él vuelva a hablar. ¿Y qué es lo que encontramos 3 semanas después de que el Señor, de que el pueblo reactiva las actividades del templo? Dios vuelve a hablar. ¿Y qué les está diciendo?
apruebo lo que están haciendo, están perdonados por lo que hicieron, me pidieron perdón, yo los he perdonado, vamos adelante. ¿Y a poco ese no es un mensaje maravilloso? ¿Se acuerda que en varias ocasiones he mencionado que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y que quiere usarnos de una manera particular a cada uno de nosotros? Ya le preguntó al Señor: Señor, ¿qué es lo que quieres hacer conmigo? Si no, hágalo, porque hacerlo es una señal delante de Dios que manifiesta que queremos cambiar, que le queremos servir. Y le dije que no iba a contestar de inmediato, como lo vemos aquí. Tardó 3 semanas, pero volvió a hablar el Señor. Y cuando el Señor le hable, usted puede estar seguro de que Él está probando su buena disposición y que Él está probando que usted le quiere echar ganas. Y lo último que implica que el Señor volviese a hablar es que Él tenía interés, Dios tenía interés por animar a sus hijos en el trabajo que Él les había encomendado. Y que era lo que el Señor estaba buscando, que con el paso del tiempo no disminuyesen sus fuerzas y su buena disposición, porque el Señor sabe bien que somos como mecanismos de cuerda. La verdad, necesitamos que nos estén dando cuerda constantemente. Y por eso, ¿qué pasa cuando uno deja que un mecanismo de cuerda avance y no le aplica nueva energía? Se detiene. ¿Se acuerda de los relojes de cuerda? Que se necesita generalmente diario, despertar y darle cuerda, porque si no, pues se para. ¿Qué es lo que el Señor quisiera de nosotros? Que fuésemos más como el reloj automático, porque ese con el movimiento se va cargando. No requiere de que una vez al día constantemente se está cargando. ¿Por qué? Porque uno lo está moviendo, pero ¿cómo debería de ser eso en nuestra vida? Constantemente teniendo comunión con Dios a lo largo del día, nuestra vida se va cargando y seguimos marchando y seguimos siendo útiles. Es algo necesario. Y bueno, Dios aquí le está dando nuevamente cuerda a Israel, dándole nuevo ánimo para que no se detenga. Mire, no se detenga cuando ha empezado a servir al Señor. No se detenga, porque si se para, va a regresar a la condición de la que Dios lo sacó, de la que Dios le llamó la atención. Entonces, anímese y continúe marchando. Y mire las palabras que el Señor le da a los hijos de la cautividad. Vamos al versículo 2. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Estos versículos son importantes. ¿Por qué? Porque el Señor está abordando un punto de desánimo que podía haber todavía en el corazón de los hijos de la cautividad que habían regresado a Jerusalén. ¿En qué consistía este punto de desánimo? Presten atención aquí. Consistía en mirar hacia el pasado del templo. Cuando comenzamos esta serie de mensajes, vimos que cuando se ponen los cimientos del segundo templo, los ancianos, ¿qué hicieron? Lloraron. ¿Se acuerdan? Que decía que entre los jóvenes, entre la mayoría del pueblo, había gran gozo, pero
Algunos de los ancianos se pusieron a llorar porque decían y pensaban que este segundo templo no se iba a parecer en gloria al templo de Salomón, que no le iba a llegar a la gloria que había tenido el templo de Salomón. Y Dios tenía presente este evento y no quería que estas palabras afectasen el corazón de aquellos que se estaban esforzando por reedificar la casa de Dios. Dios no quería una voz de desánimo en medio del pueblo que frenase nuevamente el trabajo del Señor. Y mire, esto tiene un gran significado en nuestra vida práctica, porque nosotros también tendemos a desanimarnos porque lo que estamos viviendo ahora no se parece a lo que vivimos en el pasado. Mire, el pasado es bonito en muchas ocasiones. La vida está llena de altibajos, ¿no? Pero hay momentos bonitos en el pasado. Yo creo que todo el mundo tiene algún buen recuerdo del año pasado, de la década pasada. Ya aquí, ahorita podemos hablar de varias décadas, no todos los que estamos aquí. No, pero sí, la verdad. Y tenemos bonitos recuerdos, ¿no? Pero Dios no quiere que comparemos lo que Él está haciendo hoy con lo que sucedió en el pasado. ¿Por qué? Porque lo que el Señor está haciendo el día de hoy es igual de bueno que lo que Él hizo en el pasado. Y hay personas que se quedan atrancadas en el pasado y siempre están mirando hacia atrás, hacia lo que Dios hizo atrás, las cosas que vieron en los tiempos anteriores. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que veamos lo que Él está haciendo hoy y lo que va a hacer en el futuro, porque todos tenemos un futuro en el Señor. Todos aquí tenemos un futuro, a menos de que el Señor decida llevárselo en la noche, que esperemos que no. Pero Dios tiene un futuro planeado para nosotros aquí. ¿Y cómo quiere Dios que lo veamos? Con expectativa. Ciertamente los cuerpos no son los mismos hoy que hace 20 años. Las fuerzas no son las mismas hoy que hace 20 años. ¿Pero eso detiene a Dios? No. Mire, Daniel fue usado por Dios a lo largo de prácticamente toda su vida. Dios lo empieza a usar más o menos cuando él tiene 16 años. Cuando está cerrando Daniel su libro, cuando la profecía de Daniel se está cerrando, él tiene más de 86 años, está cerca de los 90 años cuando se cierra su profecía. Y lea el final de su profecía a ver si no es impactante todo lo que hay ahí. Él pudo ver la mano de Dios haciéndole verse mejor físicamente que aquellos que comían carne y que comían de los alimentos del rey. Cuando él tenía 16 años, vio la mano de Dios. Más adelante, todavía siendo joven, vio a Dios darle la revelación del sueño de Nabucodonosor, un milagro grandísimo y una revelación profética grandísima. Vio, o por lo menos escuchó, cómo Dios salvó a sus amigos siendo jóvenes del horno de fuego. Ya él, en una etapa más madura de su vida, como un adulto pleno, vio cómo Dios lo salvó del foso de los leones. Pero vea las revelaciones que tuvo al final de su vida. Al final de su vida es cuando puede ver a Gabriel, cuando
escucha de la batalla de Miguel y cuando se le revelan las semanas, el misterio de las 70 semanas, ¿qué etapa fue mejor? Toda fue maravillosa. Cada una fue distinta, pero toda fue maravillosa. Y así quiere Dios que sea nuestra vida. Lo mejor no está atrás, lo mejor está hoy y lo mejor todavía viene. Entonces, este es lo que Dios está tratando aquí. Y mire, en cuanto al templo, vamos a ver qué ilustración viene con esto del segundo templo. Sí es cierto que el segundo templo nunca tuvo el esplendor del templo de Salomón. Esa es una realidad. Ni siquiera con la gran remodelación que hizo Herodes el Grande, el templo de Herodes no se comparaba a la gloria y magnificencia que tuvo el templo de Salomón. Pero aquí hay un detalle importante. El segundo templo, duró en pie como el centro principal de adoración al Dios verdadero mucho tiempo más que el templo de Salomón. Fueron distintos, pero los dos fueron usados por Dios y uno tuvo una vida más longeva al servicio de Dios. Eran cosas nuevas las que Dios estaba haciendo. Y el segundo templo tuvo una cosa peculiar. Al segundo templo entró el Mesías, en el primero no. En el primero sí se manifestó la gloria de Dios, estaba el arca del pacto, pero fue el segundo templo el que fue pisado por el Mesías en varias ocasiones. Entonces, por eso no debemos de despreciar ni ver como menos las cosas que Dios está haciendo hoy. Son cosas preciosas, son cosas que tienen mucho valor. Entonces, anímese, no diga, yo ya caduqué, yo ya no tengo fuerza, yo ya estoy viejo, o yo no tengo conocimientos. No, lo que Dios quiere hacer hoy con nosotros es bueno y es maravilloso. Vamos al versículo 4, ahí en Ageo capítulo 2. Versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobra ánimo. Pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Y aquí Dios está tratando varias cosas en el corazón de su pueblo y son cosas que quiere tratar con nosotros. Y vemos que el Señor les está llamando a Zorobabel, a Josué, el sumo sacerdote, y a toda la nación a dos cosas: a cobrar ánimo y a no temer. Y para esto, aquí en los versículos que acabamos de leer, en los versículos 4 y 5, Dios promete estar con ellos. Y esta promesa es muy significativa. Y si nosotros de verdad nos estamos esforzando por obedecer a Dios, por comprometernos con Dios, por servirle a Dios, Él nos está haciendo esta misma promesa de darnos su presencia, de estar con nosotros. Y le digo que esta promesa tiene mucho valor por varias razones. Vamos a mencionar dos. La primera es que la presencia del Señor implicaba la total aprobación divina
de la empresa que ellos estaban realizando. Al Dios prometer su presencia en medio de ellos, les estaba reafirmando que Él aprobaba su trabajo, que Él estaba complacido por el trabajo que estaban realizando. Y la segunda razón por la que esta promesa de la presencia del Señor era tan importante y tan significativa es que la presencia del Señor siempre había sido la defensa de Israel contra sus enemigos más feroces. ¿Se acuerda cuando salen de Egipto? ¿Qué hizo Dios? Cuando se acerca a Faraón y ellos están a las espaldas, viendo hacia el Mar Rojo, levanta la columna de nubes y se pone en medio de ellos. Era la presencia de Dios poniéndose en medio de sus enemigos. Cuando vienen los hijos de Amalek, es la presencia de Dios la que les da la victoria sobre un pueblo mucho más poderoso que ellos. ¿Se acuerda cuando los muros de Jericó caen? ¿Quién iba al frente en la marcha? El arca del pacto, que era donde estaba la presencia del Señor. Israel entendía este mensaje. Al Dios decirle, mi presencia va a estar con ustedes, les estaba diciendo, voy a estar con ustedes como su protector, como lo estuve en tiempos de antaño, como lo estuve en el pasado con sus padres. Y eso es para darnos emoción, porque si nosotros estamos comprometiéndonos con Dios y corrigiendo el camino, ¿qué nos dice Dios hoy? Hijo, yo apruebo tu buena disposición y ¿sabes qué? Yo voy a estar contigo para cuando vengan los enemigos a atacarte, porque ¿sabe qué? Enemigos iban a venir a intentar frustrar el trabajo de Israel y enemigos vendrán buscando frenar el trabajo que ha comenzado con su vida, pero debemos agarrarnos de esta promesa en la que Dios nos dice, yo voy a salir a defenderte, tú no te preocupes, de tus enemigos me encargo yo, tú solo sigue trabajando. Por eso es que el Señor les dice, no teman, yo voy a estar allí. Y eso nos dice el Señor hoy también, nos está diciendo, no temas, hijo mío, yo voy a estar allí. Y vamos al versículo 6, porque aquí Dios le da un regalo a la nación. Ageo 2, versículo 6, dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y vea el regalo que Dios le dio a los líderes de la nación y a la nación entera y a nosotros también. Porque tras haber prometido su presencia y después de haber concedido su protección y su aprobación, el Señor les da algo más grande. Les permite, por medio de las palabras del profeta Ageo, tener una visión de los días por venir, de aquellos días de gloria que habrían de venir en el final de los tiempos. Y vamos a analizar de qué se nos está hablando
en estos versículos. Miren, en el versículo 6, cuando dice, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, se está hablando de lo que en la mayoría de los libros de los profetas menores se conoce como el día de Jehová. El día de Jehová es el día en el que las naciones serán juzgadas y el sistema del mundo será vencido. Y esa es una esperanza que nosotros tenemos el día de hoy, porque si usted escucha las noticias, yo creo que desde que hay medios de comunicación masiva como la radio y la televisión y ahora el internet, pareciera que cada día el mundo está peor. Y acuérdese de las noticias. Yo me acuerdo de los 90s, varios se acuerdan de más atrás, ¿no? Pero en los 90s la crisis del 94 y la devaluación del peso, y se acuerda en los 2000s las Torres Gemelas, la guerra de Afganistán, la guerra de Irak, para ahí casi pasando a la otra década, la guerra en Libia, la guerra de Siria, que esa no se ha acabado, nada más que ya no le prestan atención. 2014, la guerra de Ucrania, y un poquito más adelante, como de Corea del Norte se le botó la canica y empezó a hacer más pruebas nucleares, y ve ahora la Segunda Guerra en Ucrania, la guerra en Israel, la probable recesión en los Estados Unidos, el año electoral aquí y en los Estados Unidos. ¿A poco no parece que el mundo cada día va peor? Escuche las noticias en cuanto a la economía. No hay un país europeo que esté bien. Alemania, su motor económico, está muy mal su economía, si escucha las noticias de Alemania. ¿Y cómo está la condición para el cristianismo? Si usted ve de 5 años, aquí en nuestro país, 5 años atrás, la condición ha sido muy distinta. De 2019, tal vez 2018, a la fecha, las hostilidades hacia el cristianismo han aumentado, y se prevé que van a estar peor, que la hostilidad va aumentando. Pero esta profecía del día de Jehová es algo que nos debe de dar ánimo a todos. ¿Por qué? Porque ahí Dios nos está diciendo, sí, va a caer una noche oscura sobre la humanidad, porque las profecías hablan también sobre eso, pero no va a durar para siempre, y un día voy a venir como viene la mañana, y el sistema del mundo va a colapsar delante de mi presencia. ¿No le da gusto eso? ¿No le da ánimo? No sé si nos va a tocar verlo, pero el simple hecho de poderlo imaginar, que todas estas estructuras que el enemigo ha estado levantando van a colapsar, es algo que a mí me llena de esperanza. Imaginarme que un día, cuando esté la gran rebelión contra Dios, va a aparecer el Señor en gran gloria y nadie va a prosperar delante de Él, a mí me llena de emoción. Y precisamente el versículo 7, en la segunda parte, nos dice, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este título, el deseado de las naciones, es un título que hace referencia directa al Mesías reinante. Acuérdese que hay 2 tipos de profecía mesiánica. Existe la profecía mesiánica del
el Cordero de Dios, el Mesías como el Cordero de Dios, pero también existe la profecía mesiánica en la que se ilustra al Mesías como el Rey, como el Mesías reinante. Y aquí se habla sobre él. ¿Y a qué viene? A establecer el reino de Dios sobre todas las naciones. Y sabe que esto sí nos va a tocar verlo, porque cuando el Señor venga a establecer su reino, se le van a unir los fieles que estaban aquí en la tierra de la nación de Israel y todos los que morimos antes, si nos toca morir para ese punto, ¿no? Y viene a establecer su reino y viene a establecer morada aquí también para nosotros. Tendremos una morada celestial, pero su pueblo, su ejército, va a estar en la tierra durante el tiempo del milenio. Y eso es algo que la verdad solo podemos imaginar, porque va a ser un reino de absoluta paz. Ninguna nación tiene la paz que se promete en el reino milenial. Miren, si usted va a países como Dinamarca o como Austria o como Suiza, sí hay mucha seguridad. Usted puede estar en la madrugada caminando y nadie le va a hacer algo, pero no hay una absoluta paz. ¿Por qué? Porque también hay crimen. Sí hay una probabilidad muy reducida, tal vez, muy reducida, pero hay una probabilidad de que algo malo le pase. En el reino del Mesías eso no va a pasar. En el reino del Mesías va a haber una paz establecida por él, un orden establecido por él. Y es algo que nos debería de llenar de ánimo y que nos debería de, soñar sobre estas cosas sí es bueno. ¿Usted qué cree que hacía Juan cuando decía ven Señor Jesús? Se ponía a soñar sobre lo que había visto. Pero tristemente estamos en una época en la que estamos tan enfocados en lo que es el día de hoy, lo que queremos el día de hoy y nuestras metas terrenales, que dejamos de soñar con el reino venidero. Pero por eso Dios les da estas visiones de los días por venir a la nación de Israel, para que no se olviden. Y también nos las menciona hoy para que no nos olvidemos que Él vuelve y que cuando vuelva vamos a ver su reino establecido en la tierra. Y vamos a ver algo que no se ha visto en milenios. Ahora sí podemos decir que en milenios, porque en los versículos 8 y 9 se promete que la gloria de Dios nuevamente va a habitar en el templo de Jerusalén. Y esto es algo que nos permite estar seguros de que se está hablando del tiempo del fin. ¿Por qué? Porque la Shekinah nunca ha vuelto a estar en Jerusalén. Si se acuerda, en los mensajes de Navidad mencionamos que la Shekinah volvió a aparecer solo en 2 ocasiones, tras haberse ido del templo de Salomón, cuando se permite la destrucción del templo. Y en esas 2 ocasiones fue muy probablemente con la estrella que siguieron los sabios del oriente y cuando aparece la gloria de Dios cerca de Belén y luego aparece el coro celestial. Pero la Shekinah no ha vuelto a posarse sobre Jerusalén. Pero en el tiempo del reinado del Mesías se va a erigir un nuevo templo y la Shekinah de Dios va a volver a resplandecer ahí. Y
Le digo, van por lo menos 2 milenios y cachito, casi 2 milenios y medio, no, más de 2 milenios y medio, perdón, en la que la Shekinah no ha vuelto a reposar sobre la ciudad santa, porque Jerusalén sigue siendo la ciudad de Dios y va a ser la capital desde donde Jesús va a gobernar. Y nos va a tocar ver eso. Yo solo me puedo imaginar, yo creo que yo tengo una buena imaginación, los pasajes en los que dice que el templo de Salomón resplandecía porque la Shekinah de Dios reposaba sobre él. Y sabe que yo quiero volver a ver eso, ¿usted no? Y aparte el Mesías va a estar en el centro de la ciudad. No deje, bueno, sí deje volar su imaginación, pero ahorita no. Entonces Dios le regala esto a la nación, les permite ver lo que viene en el futuro, y pues esto trajo ánimo a los hijos de Israel y se pusieron a trabajar con más de nuevo. Acompáñame, vamos a regresar a Esdras, capítulo 5. Esdras capítulo 5, versículo 1, dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. Entonces vemos la reactivación nuevamente de la obra del templo, pero ¿qué mencionamos? Que adversidades iban a venir. Y de eso también puede estar seguro, que cuando usted le está echando ganas a servir al Señor, no va a tardar mucho en llegar la oposición. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a buscar frustrar la obra del Señor. Pero ¿quién es el que se lo permite que lo frustre? Porque Dios permite que el enemigo nos pueda tentar hasta cierto límite. Él no puede ir más allá de lo que Dios permite. Acuérdese del caso de Job. A él le tocó una tribulación probablemente la más intensa que ha habido en la historia, pero Dios le puso límites siempre. Acuérdese que al principio Dios le dijo: no lo toques a él, y después le dijo: no le toques su vida. Permitió que le diese la sarna tan severa que tuvo, pero dijo: no le vas a dar algo que le vaya a quitar la vida. Satanás no puede ir más allá de lo que Dios le permite, pero el frenar la obra que se está haciendo con nuestra vida, ¿quién se lo permite? Nosotros. Ahí es una cuestión nuestra. Él puede presionar, pero los que decidimos si cedemos a la presión o no, somos nosotros. Esa es la parte que a nosotros nos toca. ¿Qué nos toca hacer? Aguantar y confiar. ¿Quién va a detener a los enemigos? ¿Quién prometió protegernos? Dios, pero eso no quita que no nos vayan a intimidar. Sí va a haber quien nos va a intentar intimidar, sí va a haber quien nos va a intentar frenar y asustar también. Pero
¿A nosotros qué nos corresponde? Confiar en Dios. Y Él se va a encargar de los enemigos. Y eso es justamente lo que vamos a hacer, porque Satanás se va a mover. El enemigo se va a mover para intentar frenar la obra de los hijos de la cautividad. Vamos al versículo 3. Esdras capítulo 5, versículo 3. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y para levantar sus muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fue llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. ¿Qué intentó hacer el enemigo esta vez? Lo mismo que en la ocasión anterior. Intentó infundir temor. ¿Se acuerda que ese fue el primer paso para que Israel se desanimase y después entrase en la apatía y después en el total desinterés? Lo primero que hizo fue atemorizarlos. ¿Con quién? ¿Se acuerdan? Con los líderes de Samaria y de las naciones que estaban alrededor. Eso no le iba a funcionar en este caso. ¿Y qué hizo? Mandó otro tipo de personajes. No, a los que se nos mencionan aquí no son cualquier persona. Tatnai, que se nos menciona en el versículo 3, era el gobernador de la provincia del Transéufrates, así se llamaba esta provincia. El imperio persa estaba dividido en varias provincias, creo que eran 12 sapatrías, o sea, gobernadas cada una por un sátrapa, eran 12. Y pues el gobernador de toda esta provincia va a Jerusalén, ¿junto con quién? Con Setar Boznai. ¿Quién era este señor? Era un alto oficial del imperio persa. No vinieron los habitantes de Samaria y sus jefes a intimidarlos. Vienen oficiales persas de alto rango. ¿Y cuál fue la pregunta que vinieron a plantear? Vinieron a plantear dos preguntas. Una: ¿quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Les están preguntando por qué están reedificando el templo. Pero esa no es la pregunta peligrosa. La que sigue es la peligrosa. ¿Cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Esta segunda pregunta nos permite ver que probablemente estaba la idea de acusarlos de rebelión, y eso era increíblemente peligroso en el imperio. O sea, no están preguntando los nombres nada más porque sí. Ellos están diciendo: aquí se está fraguando una rebelión, ¿o qué está pasando aquí? Y si es una rebelión, ¿quiénes son los responsables? Y porque se lo vamos a comentar al rey. ¿Y cómo cree que reaccionan los emperadores persas ante los rumores de rebelión? Con el ejército. Así es como funciona el mundo antiguo. Entonces era una pregunta peligrosa la que se les habían planteado, y los personajes que vinieron eran personas con poder. Pero ¿quién había dicho que iba a estar a favor de ellos? Dios. Y vea el versículo 5 que ya leímos:
Sí, es cierto, vinieron estos hombres, probablemente con sospechas de rebelión, buscando frenar la obra, pero dice, mas los ojos de Dios estaban con los ancianos de los judíos. ¿Y qué dice ahí? Y no les hicieron cesar hasta que el asunto fue llevado a Darío. Los hijos de Israel, los judíos, en esta ocasión no se dejaron intimidar. Probablemente Zorobabel y Josué les dijeron, nosotros somos los responsables, ya tienen nuestros nombres, vamos a seguir trabajando. Esta es la parte que nos toca hacer, como le comentaba, el confiar en Dios. Y al igual que ellos debemos de enfrentar a nuestros enemigos, no doblarnos ante las tentaciones, no doblarnos ante las presiones. ¿Y qué sucede? Dios responde. Y la manera en la que Dios contestó fue impresionante. Vamos a verla para terminar. Acompáñame a Esdras capítulo 6 y vamos al versículo 6. Y en lo que llega ahí, le platico qué fue lo que se narra en los versículos anteriores. Aquí hubo una situación legal. Los oficiales persas no los detuvieron, pero sí dijeron, pues le vamos a dar aviso al rey, porque esto es algo que es irregular. Y bueno, tenían razón en cierta forma para creer que esto era irregular, porque acuérdese que la obra se frenó hace 16 años, hubo ya un cambio de emperador. El que dio la orden de construir el templo fue Ciro el Grande, ahorita ya está gobernando Darío. Entonces, muy probablemente este gobernador persa y el oficial persa que va con él, pues habían llegado hace algunos años, podía ser hace 10, no sabemos, no tenemos idea, pero ellos no tuvieron el oficio de Ciro el Persa, de Ciro el Grande. Y bueno, levantar una construcción como esta, como lo que era el templo, pues sí implicaba cambiar el estado, el estatus de la ciudad. La ciudad iba a convertirse en un centro importante religioso, pero también comercial y demás. Entonces, pues sí llegan a preguntar, ¿y quién autorizó esto? ¿Por qué se pusieron a trabajar? Y les dan los nombres y, ok, lo vamos a checar con el rey, y le mandan una carta diciéndole pues lo que está sucediendo. Están construyendo un nuevo templo, no sabemos, dicen que fue por órdenes de Ciro el Grande. Bueno, ellos no le llamaban el Grande, pues del rey Ciro. Queremos pedirte, oh rey, que cheques en los archivos para que nos digas qué hacer. ¿Y qué hace Darío? ¿Se acuerda que yo le había dicho que en Darío había una buena disposición hacia los judíos y hacia la construcción del templo también, aunque ellos no le estaban echando ganas? Entonces él dice, pues vamos a checar, y manda a buscar en los archivos y encuentran el archivo, el edicto de Ciro el Grande, y vea la respuesta que dio. Acompáñame ahora sí al versículo 6. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Bosnai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esta casa de Dios,
que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene el tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra, y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para los holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios de los cielos y oren por la vida del rey y por sus hijos. ¿Qué hizo Dios a través de Darío? Patrocinó por completo la obra del templo. No les dijo nada más, les dijo, déjenlos de molestar, no quiero que los molesten, no se les acerquen, y van a separar una parte de los impuestos que se me mandan de la región para solventar los gastos de construcción. Les dijo, no quiero que les falte. Hay unas expresiones bien interesantes. En el versículo 8 dice, sean dados puntualmente. Si ellos iban a establecer los términos y los tiempos en los que se tenía que dar el abasto. Y el rey le dice, así quiero que sea. Les preguntan qué ocupan y cuándo ellos establezcan una fecha, en esa fecha quiero que lleguen. ¿Y qué lo tenían que hacer? Porque si llegaba una queja, los iban a quitar del puesto, y les dijo, quiero también que separen animales para que se sacrifiquen a Dios, y se ocupan sal, vino, aceite y trigo, les dan, lo que ellos les pidan les dan. Entonces Dios hizo algo que los hijos de la cautividad no se esperaban. ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Confiar en Dios y seguir trabajando. No dejarse intimidar y seguir trabajando. ¿Qué tiene que hacer cuando vengan los enemigos a desanimarle, a decirle que no se puede, a decirle que van a hacer lo que sea necesario para destruirle? Confiar en Dios y seguir trabajando. Confiar en Dios y seguir luchando. ¿Y quién se encarga de lo demás? Dios. Y Dios hace más allá de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Acaso no es esto para alegrarnos y para cobrar ánimo? Échenle ganas, hermano. Todavía es inicio de año, vamos a seguirle echando ganas y anime a otros. Porque como le había dicho, lo que Dios quiere hacer hoy y en el tiempo futuro es igual de bueno que lo que sucedió atrás, o mejor. Entonces vamos a echarle ganas, vamos a orar. Bendito Padre, gracias por estas palabras de ánimo que tú nos das el día de hoy. Porque tú nos hablas el día de hoy, aquellos que llevamos ya tiempo en el cristianismo y aquellos que van empezando diciéndonos, yo quiero hacer una gran obra y te quiero usar. Y nosotros estamos aquí, Señor, diciéndote, yo quiero que me uses. Señor, yo quiero echarle ganas. Ya no es mi tiempo, ya no es el tiempo de ver por mí. Quiero ver por tu obra. Quiero ver por aquello que tú quieres hacer. Y aquí estoy. Aquí estamos, Señor. Danos ánimo como se lo diste a ellos. Aquellos que están buscando, Padre, tu voluntad para sus vidas y aquella obra que tú quieres realizar a través de ellos, muéstrales, háblales, Señor. Si ellos están preguntando, dales una respuesta, Señor. Muéstrales qué hacer, muéstrales hacia dónde ir y darles las fuerzas y tu protección para realizar la empresa. Hoy te pedimos, Señor, que
tú estés con nosotros como estuviste con Zorobabel y con Josué, y que tu presencia nos proteja como los protegió a ellos, y que nos ayudes a ser valientes cuando vengan los enemigos a desanimarnos, y que nos ayudes a ser fuertes para decirle que no a las tentaciones, porque no queremos que tu obra se detenga. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.